Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas bendiciones. Qué bendición poder saludarles en esta mañana, en este día precioso que el Señor nos regala. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento basado en el Salmo 128. En circunstancias como las que estamos pasando y viviendo a nivel global, es muy común y recurrente la pregunta, ¿qué será del más tarde? ¿Qué será del mañana? ¿Qué pasará con nuestra estabilidad económica, laboral, familiar? ¿Cómo puedo garantizar que en medio de una crisis mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mis hijos puedan caminar estables? Y creo que son muy válidas estas preguntas o estas inquietudes. Todos en algún momento las hemos tenido, no las hemos hecho. Y qué bueno es tener siempre el consejo de la palabra de Dios para poder darle un balance y una estabilidad a nuestros pensamientos, a nuestras inquietudes, a nuestros temores. Y este Salmo 128 nos da promesas maravillosas en las que podemos descansar como familia, como hogar, como matrimonio, y poder hacer una contraposición al temor. Temor que, como digo, todos lo hemos tenido, lo tendremos en algún momento, pero que a la luz de la palabra del Señor podemos encontrar quietud, podemos encontrar fe, podemos encontrar esperanza y confianza en que Dios nunca nos va a dejar. El Salmo 128 dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Mis amados, permítame decir que el plan de Dios siempre ha sido bendecirnos. Todo lo que Dios ha creado objeta bendecir al hombre de manera integral. Desde el mismo principio, allá en Génesis capítulo 1, versos 28 29, dice la escritura, y los bendijo Dios. Esa palabra, esa terminología en hebreo, esek, significa que Dios hizo todo un despliegue estratégico, integral para bendecir la familia desde su comienzo, desde su origen, de tal manera que no hubiera falta de nada en su crecimiento, en su desarrollo. Nos encontramos a un hombre como Noé en el capítulo 6, verso 8, donde dice la palabra que Noé halló gracia delante de Dios. En medio de una convulsión social tan fuerte, tan difícil, Noé pudo experimentar el favor de Dios para su vida, para su matrimonio, para su hogar, para sus hijos. También dice la palabra en Génesis capítulo 39, hablando acerca de José, cómo Dios bendijo la vida de este hombre. Y precisamente Dios bendijo a José en travesías de vida bastante difíciles, bastante fuertes, ah, rechazado por su familia, abandonado de alguna manera por sus seres queridos, vendido como esclavo, en prisión, en cárcel, en azotes, en dificultades. Pero en medio de todo eso había una promesa de Dios para este hombre. Y al final de toda la narración bíblica encontramos a un José en los lugares de mayor prominencia en el gobierno del momento. La parábola de los talentos, por ejemplo, nos habla en el capítulo 25 cómo Dios bendice al hombre según las capacidades, virtudes y oportunidades que se hayan aprovechado en la vida. ¿Qué determina entonces, mis amados, el que podamos tener quietud, tener paz, tener confianza y seguridad aún en medio de los embates de la vida? Bueno, permítame decir que el Salmo 128 nos dice que la obediencia a los principios de Dios son la clave para poder caminar en esta tierra, en este mundo y ante cualquier situación con una bendición integral para todos en casa. Permítame hablar de algunos principios. En primer lugar,
Los principios soberanos de la bendición de Dios recaen para todos aquellos que caminan y viven en el temor de Dios. El texto dice, bienaventurados, más que felices, más que dichosos. 3 veces dichosos, dice por ahí algún comentario. O revestido de la gracia y el favor de Dios. ¿Quién estará más que dichoso? El hombre y la mujer, el esposo y la esposa, el padre o la madre, que han determinado caminar en el temor de Dios. Temor de Dios tiene que ver con un respeto absoluto y también un respeto reverente a la soberanía de Dios y a la santidad del Señor. Es un temor como hijo y no como el temor de un esclavo, ¿verdad? Que siempre está con la zozobra de que su amo pueda en algún momento ajusticiarlo por algún tipo de conductas indebidas. No, estamos hablando de ese temor producto de una relación de padre e hijo. Y el texto dice que es dichoso el que camina en ese temor, pero no solamente el que camina y crece en el temor, sino el que anda en los caminos del Señor, el que se deleita en la palabra. El hombre que conoce a Dios será un hombre que amará la palabra, vivirá en la palabra, crecerá en la palabra, y todo lo que haga girará en torno a los principios que la palabra nos enseña. Será por ende un hombre de retos, de desafíos, de avance, de conquista, de valentía, pero por sobre todas las cosas, de una confianza plena y seguridad en las promesas de Dios. Qué dichoso es el hombre y la mujer, qué dichosa es la familia, qué dichoso es el hogar que ha determinado caminar en el temor de Dios. Sé que no es fácil, pero es la ruta correcta para poder caminar en victoria en medio de los embates de la vida. ¿Qué dice el Señor entonces como promesa para esos hombres y mujeres que han determinado mantenerse temor a Dios? Bueno, dice que Él bendecirá su vida y su trabajo. Dios bendecirá su fuente laboral, independientemente cualquiera que sea la fuente. Nos encontramos a un José, como lo mencioné ahora al principio, administrando un grupo de hombres en la casa de Potifar. Y dice la palabra que el Señor ahí lo bendijo, ¿verdad? Que el Señor prosperó la vida de José. Aún fue a la cárcel de manera injusta, pero en la cárcel también Dios lo bendijo y lo prosperó. Porque, reitero, la bendición parte de un corazón que teme a Dios y de un hombre y de una mujer que han determinado vivir en obediencia a los principios de Dios. Cuando mires el trabajo de tus manos, dice el Salmo, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué significa que Dios bendice el trabajo? ¿Que vas a ser productivo en lo que haces? ¿Que Dios te dará competencia? ¿Que serás irreemplazable? ¿Que serás una tremenda bendición para tu jefe, para tus compañeros de trabajo? ¿Que vas a poder realizarte y disfrutar de tus destrezas, tus habilidades, tu oficio, tu profesión? ¿Que serás bendito por la mano de Dios? ¿Que te irá bien? Y también que Dios usará esa fuente para bendecirte, para prosperarte en todas las cosas que emprendas. El hombre que teme a Dios también tiene una garantía de que Dios bendiga a su esposa, a su cónyuge, a su compañera o su compañero de vida. Dice el texto en el verso 3 en la parte A, que tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La imagen de la vid simboliza el fruto del vientre. La mujer, como esa viña de Dios, es una planta tierna que exige cuidados. Dice el texto que para el hombre que ha decidido caminar en el temor de Dios, su esposa, su compañera, estará segura en él. Será fortaleza en el camino y también será productiva, una mujer o un esposo de abundante fruto. Si analizamos el orden hacia donde nos lleva el salmista, podemos ver cómo Dios bendice de manera integral la vida de todo aquel y aquella que han determinado vivir para Dios, amar a Dios, alinearse a los preceptos de Dios. Va a ser bendecido de manera integral, primeramente como persona,
ahora en su relación de matrimonio, de familia y de hogar, pero también no menos importante es la bendición de Dios sobre los hijos. No hay mayor riqueza para un matrimonio, para un hogar, ver a sus hijos crecer y desarrollarse de manera plena, de manera integral, de manera saludable, porque esto puede darnos verdaderamente quietud y darnos paz. ¿Cuántos padres han perdido la quietud? ¿Cuántos padres han perdido la estabilidad, han perdido la paz de la familia al ver a sus hijos invertidos lamentablemente en los vicios, en las drogas, en los flagelos sociales, en la corrupción y en tantas cosas que lamentablemente esta sociedad se ha introducido y que ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento a las familias de nuestros tiempos? El Señor dice en el versículo 3, en la parte B, dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué significan los hijos? Hay una evidencia que en ellos se manifiesta la juventud, se manifiesta el vigor, la fuerza, y el Señor dice que en esas etapas, que por cierto son muy emocionales, muchas veces inestables, muchas veces de adolecimiento, ¿verdad? Como la palabra adolescente representa, pero que aún en medio de esas transiciones las cuales todos hemos vivido, para el hombre y la mujer que han determinado amar a Dios, aún sus hijos en esas etapas de crecimiento, de desarrollo y de madurez, serán bendecidos por la mano de Dios. El Señor ha prometido que en las etapas de crecimiento de nuestros hijos, la bendición no les va a faltar. Dios nos bendecirá con hijos sobresalientes que serán un orgullo, que serán un ejemplo, y que serán un regalo del cielo para nosotros. Yo le pregunto a ustedes como padres, ¿cuántos anhelamos ver a nuestros hijos crecer de manera integral? ¿Cuántos deseamos ver que nuestros hijos se desarrollen en este mundo y lleguen a ser hombres y mujeres de bien, que caminen en rectitud, que caminen en principios, que puedan construir su vida, su profesión, sus talentos, sus habilidades de una forma sana, balanceada? ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos con matrimonios bendecidos y fortalecidos? ¿Sabe de qué depende eso? En gran medida de que nosotros determinemos amar a Dios y servir a Dios. El Señor dice que mis hijos serán como plantas de olivo alrededor de mi mesa. ¿Para quiénes es esta promesa? Para todos los que decidan caminar en el temor de Dios y andar en sus caminos. Una vez más repito que la clave de la bendición está en el temor de Dios y andar en sus caminos y deleitarnos en Él. Dios bendecirá tu casa con hijos maravillosos. Dios bendecirá tu casa, tu hogar, tu familia con hijos sobresalientes. Dios bendecirá tu matrimonio con hijos que no te avergüencen y que más bien traigan riqueza integralmente a tu hogar y a tu familia. Los hijos en torno a la mesa son una bendición. Mis amados hermanos, este tiempo en el que estamos viviendo, necesitamos volver a la mesa, a ese compañerismo, a esa amistad, a esos momentos de relaciones, donde sin lugar a dudas, mis amados hermanos, los tiempos de familia siempre deben de ser una prioridad para todos nosotros. Tenemos que hacer ajustes muchas veces en nuestras agendas de trabajo, en nuestras agendas de vida, para poder invertir los mejores momentos y los mejores tiempos. Yo creo que es un reto que tenemos todos como padres, como esposos, en tiempos tan convulsos donde pareciera que el día a día no alcanza, que el tiempo se nos va ocupados en estudios, en trabajos, en tantas cosas, pero que en medio de todo eso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, en nuestras manos, para poder disfrutar aún las etapas de aquellos que están en transición de crecimiento. El hombre que teme a Dios tendrá siempre como garantía que sus hijos sean bendecidos por la mano de Dios. Y también dice el texto, mis amados, en el verso del 4 al 6, de que el hombre que teme a Dios va a ser un hombre y una mujer bendecidos
de manera integral. Y esto es una promesa radical de parte de Dios. He aquí, así será bendecido el hombre. Así dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué maravillosa promesa es esta. Ah, Poder tener la confianza y la seguridad de que Dios bendecirá todo lo que gira alrededor de mi familia, de mi hogar, de mi vida. De su presencia fluirá bendición, de su trono de gracia fluirá su favor para cada uno de nosotros. Vamos a ver el bien todos los días, en todo nuestro contexto de vida. Hay un sello de bendición para el hombre que teme a Dios. Hay un sello de bendición para el hogar que han decidido servir a Dios, vivir para Dios, amarle de todo corazón. Dice la palabra, mis amados, que aún nuestra descendencia será bendecida por Dios. Qué palabra más llena de esperanza en medio de tanta convulsión social como la que estamos viviendo. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga aún nuestros nietos, que algunos quizás todavía no los hemos visto, otros ya lo tienen en sus manos. Algunos quizás veremos bisnietos o puede ser que no, pero saber que aún para nuestras futuras generaciones hay una marca de bendición producto de que un día alguien le creyó a Dios, vivió para Dios, amó a Dios y su vida fue enfocada en el temor de Dios. Qué maravilloso es saber que determinar amar a Dios y servirle es una garantía de vida. Hay mucho sufrimiento en las familias, hay mucho dolor, hay muchas lágrimas que brotan día a día, padres que lamentan el tiempo perdido, padres que lamentablemente estuvieron ausentes en las diferentes etapas de sus hijos y que hoy ya sus hijos crecieron, muchos de ellos están fuera de la casa, del hogar, y lamentablemente las conductas y las normas de vida de muchos de ellos lo único que reflejan es el descuido que hubo en el tiempo atrás. Si esta es tu realidad, mi estimado amigo y amiga, permítame decirle que aún hay esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Él dice en su palabra, mis amados, de que vengamos a Él confiadamente ante ese trono de gracia y de favor, y que Él, mi amado, nos dará a nosotros el descanso que el día a día no nos ha podido dar. Vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Hay muchas cosas que nos han trabajado en el camino. Hay muchas cosas que nos han cargado, que nos han maltratado, que nos han herido. Y lamentablemente por causa de esas heridas abiertas también muchas veces las hemos endosado a una esposa, a un esposo, a un matrimonio, a un hogar, a una familia, a los hijos. Y creemos que lamentablemente por causa de esto hay muchas familias que hoy viven de una manera disfuncional y no pueden disfrutar el día a día, no pueden disfrutar ni siquiera el sentarse a la mesa y comer en paz los alimentos. Pero hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Dichoso será el hombre y la mujer que temen a Él. Dichoso será el hombre, la mujer y la familia que decidan amarle, servirle y andar en sus caminos. Hay promesa de Dios para todos ellos. Dios bendecirá su vida, Dios bendecirá su matrimonio, Dios bendecirá su hogar, Dios bendecirá a sus hijos, Dios bendecirá a sus nietos, Dios bendecirá su descendencia. Dios bendecirá su trabajo, Dios bendecirá toda fuente de provisión, porque dice su palabra que Él es el que da semilla a todo aquel que siembra, y Él es el que da pan al que come. Él es el que provee y multiplica, dice la palabra del Señor, vuestra sementera, o sea, vuestras fuentes de trabajo y de provisión. Permítame terminar diciendo en esta hora que la mejor inversión que un hombre y una mujer puedan hacer en la vida es rendir su vida precisamente a los pies de Cristo, porque de Él vendrá toda fuente de riqueza, de bendición,
para tu matrimonio, para tu hogar, para tu familia. Dichoso el hombre que teme a Jehová, dichoso el hombre que anda en sus caminos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre todos los tuyos. Les bendigo, Pastor Gerardo León del Centro Familiar Cristiano Labranza. Bendiciones.